Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy buenas tardes para todos los hermanos que están entrando en este momento. Ya hay algunos que se han conectado. Reciban un saludo fraternal desde Bogotá para los hermanos que nos ven en Medellín, en Quibdó, en Ibagué, en Venezuela, en México. Bueno, en diferentes lugares donde ustedes estén. Reciban un abrazo fraternal desde la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos. Hoy vamos a considerar el capítulo 10 y queremos recordar que, como nos enseñó el pastor Henry en la clase pasada, desde el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 nos está hablando acerca del trato de Dios frente a la salvación con el pueblo de Israel. Y en estos capítulos también vemos mucho el aspecto de Pablo, también como él nos lo va a manifestar, su deseo para que su nación
puedan conocer y escuchar la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Así que bienvenidos, vamos entonces a iniciar con oración. Les invito, en el lugar donde se encuentran, vamos a pedir al Señor su guía y su dirección para este momento de estudio de la palabra. Bondadoso y eterno Padre nuestro, queremos agradecerte por esta tarde, por la semana que ya está transcurriendo. Nuevamente hemos podido reiniciar con el estudio de tu santa palabra, el libro de los Romanos, esta carta que para nosotros es de gran importancia, como lo es toda tu santa palabra. Te rogamos tu guía, tu dirección, para que este estudio sea fructífero para mis hermanos en la fe, también para los amigos y otras personas que escuchan esta enseñanza de tu palabra. Dirígenos y guíanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les invito entonces que tomen sus Biblias. Vamos al capítulo 10 de la carta a los Romanos. Como ya había mencionado hace unos minutos atrás, la incredulidad de Israel es lo que vamos a notar a lo largo del estudio del día de hoy. Sin duda, Pablo nos enseña que todavía hay esperanza para Israel, pues la palabra de Dios en primer lugar no ha fallado, ni tampoco las promesas de Dios han tenido una caducidad. Todavía están vigentes, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil. Cuando estudiamos los primeros capítulos de la carta, recordamos de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó muy claro esto, que la salvación no era solo para un determinado grupo o raza mejor de personas, sino que la salvación era universal, que Cristo murió por todos los pecadores. Entonces vamos a ir al capítulo 10, el versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Estos primeros 4 versículos, Pablo entonces describe primero su oración. Su oración era para que sus paisanos, las personas que hacían parte del pueblo judío, pudieran también escuchar el mensaje de salvación por la fe en Cristo. Y de esta manera ellos pudieran recibir la justificación. Pero también encontramos que Israel había tomado un camino equivocado, el camino de las obras. Ellos habían tomado una dirección que posiblemente cada vez los iba apartando más de Cristo. ¿Por qué? Por causa de la dureza de su propio corazón. Pablo también destaca en esta parte de que los judíos, si bien estaban desviados del camino, en ellos había un deseo y un sentir que era el querer por sus medios, digámoslo así, religiosos, poderse acercar a Dios y obtener el perdón de sus pecados. Este sentir pareciera en una primera lectura ser bueno, pero nos vemos que está mal dirigido, porque solo en Cristo es que hay completa salvación y perdón de los pecados. No es el establecer una justicia propia, como pretendieron ellos, y ustedes pueden encontrar en los textos de los evangelios. La clase religiosa de Israel procuró establecer unas normas basadas en la ley de Dios,
como fue, por ejemplo, el caso del día sábado, que ellos pusieron una limitante, ¿cierto? ¿Qué se debía, qué no se debía hacer? Y cayeron en un legalismo extremo, en un moralismo que sin duda los llevó a depender tanto de sí mismo que cada vez se alejaban más y más de la misericordia de Dios. Pero Pablo en el versículo 4 nos dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto no es el resultado de las obras prácticas de nuestra propia justicia, sino por el contrario, es el poner la mirada y la confianza solo en Cristo, porque Él fue quien vivió una vida perfecta, en obediencia a la ley de Dios, y en su obediencia activa, entonces entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz, como nos decía el texto de la epístola del día de ayer, para dar su vida en rescate por todos nosotros. Ahora consideremos, para avanzar un poco más, los versículos 5 al 10. Y dice así estos textos: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con frecuencia se dice de que solo existen dos religiones en el mundo y dos caminos, por tanto, o dos planes mejor hacia los cuales el ser humano podría buscar su salvación. El primero es de aquellos que pretenden, por medio de sus buenas obras, por medio de sus acciones religiosas, alcanzar la salvación y el mérito para poder tener la vida eterna e ir al cielo. El otro es el recibir el regalo de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo, y de esta manera entonces recibir como recompensa la entrada al cielo. Sin duda, la primera de ellas es la opción que tomaron los judíos y que muchas personas hoy en día también pretenden, que por medio de su esfuerzo personal, de sus buenas obras, van a pretender llegar al cielo y a la salvación. Esto es lo que la mayoría de las religiones buscan en su estructura: buscar un camino, una escalera, un medio o muchos medios a través de los cuales poder sentir la satisfacción que ha logrado la vida eterna. Pero las escrituras sagradas nos dicen que este medio es cerrado, porque ningún ser humano por sí mismo puede obtener una obediencia tan total a la ley como para decir que es merecedor del cielo y de la vida eterna. Pero sí el segundo camino, el que es en Cristo, porque fue Cristo el que por medio de su obediencia activa logró para nosotros la salvación y la vida eterna. El libro de Levítico, si ustedes me pueden acompañar, en el capítulo 18, versículo 5, dice: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla vivirá gracias a ellos. Este versículo, si también lo tomamos como referencia, y aquel que encontramos en Deuteronomio 27, 26, donde nos dice que maldito todo aquel que no cumpliere las palabras que están escritas, sin duda nos muestran la condenación. Ningún ser humano puede vivir
por su propia justicia, ni pretendiendo alcanzarla a través del cumplimiento de la ley, porque se va a dar cuenta que ese camino es vano. Sin embargo, este fue el camino que pretendieron tomar los judíos, y por eso cada vez su corazón se hacía más duro hacia la misericordia que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál sería el plan de salvación? Pablo, en los versículos 8, 9 y 10, nos dice que es en la confianza en el mensaje del Evangelio. El versículo 9 y 10 dice que es recibir y creer, confiando en los méritos de Jesús, quien murió y resucitó para hacer nuestra justicia. Cristo ya lo ha hecho todo. Entonces, la palabra ahora nos invita a tener confianza y seguridad en lo que Él ya hizo por nosotros, y poder decir hoy con nuestro corazón y con nuestros labios, como nos dice en el versículo 9, que Jesús es mi Señor y es el Señor de todos los verdaderos creyentes que hemos entregado nuestro corazón a Él. Vamos a avanzar ahora al versículo 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como ya dijimos, solo hay dos caminos que el ser humano ha optado: el de los méritos por sus propias obras, o el de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes no quedarán frustrados, es lo que nos dice en el versículo 13, porque todo el que creyere e invocar el nombre del Señor será salvo. Así que nosotros no quedaremos avergonzados ni tampoco frustrados, porque no depende de nosotros, sino de lo que ya Cristo ganó por nosotros. Nunca seremos defraudados, sino que nuestro corazón siempre confía y espera en las promesas de Dios. No ha sido nuestra raza el ser judíos o el pertenecer a un pueblo particular de este planeta, sino que Dios ha tenido misericordia de todos, tanto judíos como de gentiles. Es Dios quien ha tenido misericordia y por amor de nosotros ha ganado nuestra salvación. El versículo 14, les invito entonces que vayamos allí. El versículo 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos como un pueblo que no es, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. El versículo 14 comienza con 4 preguntas. Unas preguntas que podríamos decir que son retóricas. Preguntas acerca de la predicación del evangelio. Ellos, ¿cómo podrán invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique?
¿Y cómo van a predicar si no hay quien les anuncie? Por esta razón es que las escrituras nos hablan del ministerio público. Dios envió, o Cristo mejor envió a sus apóstoles a predicar la buena noticia a todas las naciones. Y estos apóstoles, apoyados por sus colaboradores, pudieron evangelizar en muchos lugares, establecer iglesias conformadas por creyentes verdaderos que recibieron la buena noticia de salvación en la fe en Cristo. Hoy Dios sigue enviando obreros que proclamen el mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús. Muchos de nosotros tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de este legado, de anunciar el mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús, es decir, la buena noticia. Algunos de ustedes que me están escuchando también tienen ese privilegio de predicar en algunas congregaciones luteranas confesionales. Otros están preparándose, están estudiando para poder servir eficazmente a través del liderazgo en sus congregaciones, enseñando a otras personas la buena noticia. Lo que de todo esto podemos aprender y podemos tomar como una enseñanza es que Dios continúa obrando a través de su palabra y de esos obreros también que Él permite que sirvan en su iglesia. Muchos que servimos lo hacemos con esa alegría y con esa misma confianza que tenía Pablo cuando enseñó esta verdad a los romanos. Lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos por amor y sobre todas las cosas lo hacemos con la convicción de que no nos estamos predicando a nosotros mismos, como era lo que Pablo decía en la primera carta a los Corintios, si no predicamos es a Cristo y a este crucificado. Eso nos da sin duda una gran satisfacción y alegría de que el Señor hoy continúa obrando a través de los obreros que Él mismo permite que anuncien la buena noticia. Estos medios tecnológicos permiten que en este tiempo en que no podemos salir a la calle, no podemos abrir nuestras capillas, pero sí podemos continuar anunciando a Cristo nuestro Salvador. Otro versículo que cita Pablo, o refiriéndose mejor al Antiguo Testamento, en esta porción que acabamos de considerar, los versículos 14 al 18, está tomado de Isaías 52:7. Hermosos son los pies de los que van a anunciar la buena noticia. Qué privilegio tenemos todos nosotros como creyentes de poder anunciar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, compartir con nuestra familia, con aquellos que todavía no pertenecen a la iglesia, que quizás tengan un corazón endurecido o que se han negado a escuchar, poder cada día, movidos por el amor cristiano, ir a ellos y anunciar la buena noticia de salvación en Cristo. Por último, vamos a considerar los versículos 20 o 19, mejor al 21, que ya había leído el 19, pero vamos a retomar nuevamente. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Este versículo 21, que es el último del capítulo 10 que estamos estudiando el día de hoy, termina siendo un poco duro y creería que el estudio de hoy terminaría de esta manera, pero vamos ahora a comentar un poco
y poder de esta manera dar una conclusión acertada del capítulo 10 de la carta a los romanos. Los gentiles de quienes se habla aquí son vistos como un pueblo insensato, un pueblo que no había acogido la ley de Dios como si lo habían hecho los judíos. Pero hay una gran verdad detrás de estos versículos y de lo que Pablo nos enseña. Si los gentiles pudieron y recibieron en sus corazones el mensaje del evangelio, ¿cuánto más la nación judía, quienes habían recibido la ley de Dios por medio de Moisés y que había sido un pueblo que había visto los milagros que Dios obró en el Antiguo Testamento? Cómo ellos entonces ahora no querían y se rebelaban cada vez más para acoger el mensaje de salvación en Cristo. Por eso es que Isaías en el capítulo 65, versículo 2 dice: extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde. Esa es la nación de Israel, el pueblo judío que aunque vieron los milagros de Cristo, su predicación, aunque ellos mismos pudieron ser testigos de que Él fue clavado en la cruz y pudieron escuchar y ver a muchos testigos de que afirmaban de que Él había resucitado entre los muertos, sus corazones eran duros y cada vez se apartaban más de la misericordia de Dios por seguir el deseo de sus propios corazones. Eran un pueblo rebelde, y con eso es que Pablo termina el capítulo 10 diciéndonos que todo el día Dios extendió su mano a un pueblo que era rebelde y contradictor de su palabra. Que Dios permita que nuestros corazones nunca se endurezcan de esta manera. Pablo, al hablarnos de este pueblo desobediente, entonces también nos está hablando a nosotros. Muchas personas se niegan a oír la buena noticia y a acogerla en sus corazones. Sin embargo, ustedes y yo, que hoy tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y sobre todas las cosas que Dios en su amor sostiene cada día nuestra fe por medio del evangelio y también usando los medios de gracia, nos permite a nosotros seguir adelante con el fin de que nuestro corazón no se endurezca, sino por el contrario podamos ir a otras personas, hablarles del evangelio y que de esta manera ellos puedan venir a Cristo y puedan recibir ese maravilloso don de la salvación, la seguridad de que Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación, que en Él somos declarados justos y que por medio de Él tenemos la seguridad de ir al cielo. Qué triste es ver cómo la nación de Israel endurece su corazón. Y mañana, cuando se estudie el capítulo 11, vamos a ver cuál entonces será el trato de Dios que tendrá para este pueblo. Hoy a nosotros nos queda la alegría de que hemos oído el evangelio por medio de esos obreros, de aquellos que nos anunciaron la buena noticia, misioneros que de Norteamérica o de otra nación y nos sembraron en nuestro corazón el mensaje del evangelio, que nos enseñaron la verdad de la palabra de Dios. Hoy muchos de nosotros seguimos las pisadas de ellos y somos esos obreros, somos esas personas que continuamos enseñando a muchos el evangelio para que el Señor Jesucristo sea también el Señor de ellos. Vamos a orar para terminar el estudio del día de hoy. Bondadoso Padre Celestial, gracias por mostrarnos tu amor y tu gracia, por medio de la cual hoy tenemos la oportunidad de ser hijos de nuestro amado Padre. Hay muchas personas como aquella nación
de Israel que tienen sus corazones endurecidos porque están muertos en delitos y pecados, y otros simplemente que cada día se sujetan más a sus tradiciones religiosas, a su manera de pensar, de lo que ellos entienden que religiosamente es correcto, y van dando un paso hacia un costado, apartándose de ti. Hoy te rogamos por ellos, también como Pablo lo hizo por los suyos, para que ellos pudieran venir a la fe. Hoy pedimos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos que tienen un corazón duro, para que tú tengas misericordia de ellos y permitas que ellos puedan oír el evangelio, la buena noticia, y puedan venir y recibir vida y vida eterna. Te suplicamos por estas personas, te suplicamos por nuestros vecinos, por las personas con las que en el diario vivir nos estamos comunicando, los compañeros de trabajo, los vecinos, las personas que viven en nuestras casas, nuestros vecinos. Ellos necesitan también. Te rogamos que con diligencia les podamos anunciar el mensaje de salvación, que seamos buenos obreros y evangelizadores para comunicar el mensaje, no de las buenas obras, no el mensaje de los méritos personales, sino el mensaje de que Cristo, por medio de su obediencia a la ley, esa obediencia perfecta, ganó por nosotros la salvación y la vida eterna, y que en Él tenemos seguridad de la salvación y de que un día estaremos en el cielo contigo, Señor. Fortalece nuestra fe para que ese sea el deseo de nuestro corazón cada día. Te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces mañana continuaremos, si Dios mediante, así será, con el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Por ahora les invito que esta noche o mañana, antes de iniciar el estudio, ya hayamos podido leer el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Por ahora quiero despedirme de todos los que han podido conectarse, en los que más adelante van a poder ver también el video. Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias. Gracias entonces por la conexión y por compartir este momento de estudio de la palabra del Señor. Un abrazo para todos y Dios les bendiga en Cristo Jesús.